Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado muchísimas especulaciones y preguntas entre los fans, la supuesta discordia entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esos nombres que tantas veces hemos visto juntos en nuestras pantallas, que nos han robado el aliento con su química en producciones como Erkenci y que para muchos representaban la pareja perfecta, al parecer, no siempre tuvieron un camino de rosas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo una pelea, un malentendido, o simplemente la vida los llevó por rumbos diferentes? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a indagar en los rumores, las declaraciones y todo lo que se ha dicho para intentar armar el rompecabezas de esta historia que ha intrigado a tantos. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscribirse aquí abajo, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, y así formar parte de esta comunidad que ama estar al tanto de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas. ¡Vamos allá! Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a Erkenci. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no imaginarlos juntos fuera de cámaras. Y durante un tiempo los rumores de un romance en la vida real fueron más que fuertes, alimentados por apariciones públicas, gestos cariñosos y, por supuesto, la incesante admiración de sus seguidores. De hecho, para muchos eran la pareja ideal, la que todos esperábamos ver consolidada. Pero como suele suceder en el glamuroso y a menudo volátil mundo de Hollywood, y en este caso, del espectáculo turco, las cosas no siempre son como parecen. Y es precisamente en esa transición de la ficción a la realidad, o a la percepción de la realidad por parte de los fans, donde empiezan las interrogantes. Lo que inicialmente fue una química de novela, terminó por convertirse en un foco de atención mediática tan intenso que, según se rumorea, pudo haber sido uno de los detonantes. Los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas, seguían cada uno de sus pasos. Si salían a cenar, era noticia. Si se enviaban un mensaje público en redes sociales, era interpretado como una señal. Y esta presión constante, este escrutinio a cada instante, puede ser abrumador para cualquier persona, y más aún para dos jóvenes que estaban viviendo el auge de sus carreras. Se habla de que la relación, si es que llegó a ser una relación formal y pública, se vio sofocada por la atención. Pero ¿cuál fue el supuesto punto de quiebre? Aquí es donde las versiones se multiplican y la intriga se intensifica. Una de las teorías más extendidas apunta a diferencias en la forma de manejar la fama y la exposición pública. Se dice que mientras Demet Özdemir es una persona más reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los flashes, Can Yaman, por otro lado, ha demostrado una actitud más abierta, a veces incluso un tanto desinhibida, ante los medios y las redes sociales. Esta diferencia en el enfoque hacia la fama podría haber generado fricciones. Imaginen la situación, uno quiere pasar desapercibido y el otro, quizás por naturaleza o por estrategia, no tiene problema en ser el centro de atención. Esto inevitablemente puede llevar a desencuentros. Otro rumor que circuló con fuerza, y que quizás sea uno de los más sensibles, tiene que ver con terceros en discordia. Si bien no hay pruebas concretas, las especulaciones siempre surgen en estos casos. Se habló de posibles celos, de malentendidos generados por interacciones con otras personas del medio, o incluso fuera de él. En un ambiente donde la amistad y las relaciones laborales a menudo se confunden con algo más, es fácil que la imaginación de los medios y los fans vuele. Sin embargo, y es importante recalcarlo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir han sido, en general, muy discretos sobre su vida personal. Cuando se les ha preguntado directamente, sus respuestas han sido evasivas, educadas, pero nunca explícitas sobre una posible ruptura o una pelea. Somos buenos amigos, nos respetamos mucho, son frases que se repiten en las pocas entrevistas donde abordan el tema. Y esa ambigüedad es precisamente lo que alimenta la leyenda. Profundizando un poco más en los detalles de los rumores, se ha mencionado que la intensidad de la relación durante las grabaciones de Erkenci fue tal, que la línea entre la ficción y la realidad se volvió muy delgada. La conexión que tenían era tan creíble que los fans creían ciegamente que estaban enamorados. Y cuando las cosas no se materializaron en una relación
oficial o peor aún, cuando se empezó a percibir una distancia, la decepción fue grande para muchos. Otro aspecto a considerar es la evolución de sus carreras. Ambos son jóvenes y ambiciosos. Después del éxito arrollador de Erkénthicus, sus caminos profesionales comenzaron a tomar rumbos distintos. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos y se ha convertido en una figura muy popular. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, participando en series y películas que también han sido aclamadas. Esta separación física y las diferentes trayectorias profesionales, si bien no tienen por qué ser un impedimento para una relación, sí pueden generar distancias naturales, y en este caso con la intensa atención que ya existía. Cualquier cambio podía ser interpretado como una señal de que algo no iba bien. Hay quienes sugieren que la supuesta pelea no fue tanto una pelea, en el sentido de una discusión acalorada, sino más bien un desgaste natural. Las relaciones, sobre todo en el mundo del espectáculo, pueden ser increíblemente difíciles de mantener. La presión, los horarios extenuantes, las ausencias prolongadas y la constante mirada pública pueden pasar factura. Es posible que la presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas de los fans, haya sido demasiado. Otra línea de especulación se centra en la forma en que manejan la imagen pública en sus redes sociales. Si bien ambos son activos, se ha notado una diferencia en el tipo de contenido que comparten. Can Yaman a menudo comparte momentos de su vida, entrenamientos, viajes, interactuando de forma más directa con sus seguidores. Demet, en cambio, tiende a ser más selectiva, compartiendo aspectos de su trabajo, momentos más personales pero cuidadosamente elegidos. Esta diferencia en la forma de proyectarse podría haber sido, para algunos, una señal de incompatibilidad, o al menos de diferentes prioridades. ¿Y qué hay de las supuestas indirectas en redes sociales? Es un clásico de las rupturas o de las tensiones. Los fans expertos en descifrar mensajes ocultos a menudo buscan pistas en lo que las celebridades publican. ¿Se dejaron de seguir en Instagram? ¿Publicaron frases crípticas? Estos detalles, por pequeños que sean, se magnifican y se convierten en argumentos para las teorías sobre el distanciamiento. En el caso de Can y Demet, hubo momentos en que los seguidores notaron que no se daban me gusta a las publicaciones mutuas, o que dejaban de interactuar de la forma habitual, y esto, en el frenesí de las especulaciones, se interpretaba como una confirmación de que algo había terminado. Es importante recordar que la química que vimos en Erkénthicus fue magistral. Ambos son actores muy talentosos y supieron transmitir una conexión tan real que la audiencia la vivió como tal. Y precisamente por esa maestría actoral, la brecha entre la pantalla y la vida real puede ser confusa para el público. Cuando un romance en pantalla es tan convincente, los fans anhelan que se traslade a la vida real, y cuando esto no sucede, o cuando las señales apuntan a lo contrario, la decepción puede generar preguntas y hasta malestar. Además, la industria del entretenimiento turco, como muchas otras, está llena de rumores. A veces las filtraciones de información, ya sean intencionadas o accidentales, pueden generar narrativas que no se corresponden del todo con la realidad. Es un juego complejo donde las apariencias y la percepción pública juegan un papel fundamental. Volviendo a las posibles causas de la discordia, se ha sugerido que el ritmo de vida de Can Yaman, su constante exposición y su presencia en múltiples proyectos internacionales, pudo haber chocado con las aspiraciones de Demet, quien quizás buscaba una vida más estable o un enfoque diferente para su carrera. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que en el fragor de la fama y las exigencias de la industria, las prioridades y los estilos de vida pueden divergir. Sin embargo, y es algo que siempre me gusta recalcar en estos casos, es la importancia de recordar que estas son especulaciones. Los protagonistas son quienes conocen la verdad. Y mientras ellos no decidan compartirla, todo lo que tenemos son hipótesis basadas en la información mediática, en lo que los fans interpretan y en los patrones que solemos ver en el mundo de las celebridades. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la televisión. Erkénthicus fue un éxito rotundo y la pareja Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un ícono. Y es precisamente por ese cariño y esa conexión que generaron, que la idea de una pelea, o de una discordia entre ellos genera tanto interés. Queremos saber qué pasó con esa pareja que tanto admiramos. En resumen, si bien no hay una respuesta definitiva y confirmada sobre por qué Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber tenido una discordia, las teorías más fuertes giran en torno a la presión mediática, las
Diferencias en el manejo de la fama y la exposición pública, la posible evolución de sus carreras en direcciones distintas y, quizás, la simple incompatibilidad de estilos de vida y prioridades. Lo que comenzó como una química arrolladora en pantalla, se convirtió en un foco de atención que pudo haber sido abrumador. Y hasta aquí llegamos con este fascinante misterio del mundo del espectáculo. Ha sido un viaje a través de rumores, especulaciones y la constante búsqueda de la verdad detrás de la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Tienen alguna teoría propia? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle ese poderoso me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de estas estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.